Visión geopolítica de la actualidad. Mañana 22 de octubre se conmemoran 60 años del momento en que el mundo estuvo por primera y hasta ahora única vez verdaderamente al borde de una guerra nuclear. La denominación es disímil. Para algunos es la crisis de octubre, para otros la crisis de los misiles y para otros más la crisis del Caribe. Es el momento en que aviones U-2, aviones espías norteamericanos que volaban a grandes alturas, logran captar algunas fotos del territorio cubano en la cual parecía que se estaban realizando emplazamientos de plataformas de lanzamiento de misiles nucleares. Ya desde algunas semanas antes había especulación de que esta situación se podría estar dando y fue uno de los detonantes importantes de la crisis. Pero las fotos que captan estos aviones el 14 de octubre motivan que incluso despierten al presidente Kennedy y le digan de la situación que se estaba dando. Y se crea un comité de crisis en la Casa Blanca. Poco después, el presidente Kennedy aprovecha la visita a Nueva York del canciller soviético del momento, Andrei Gromyko, para decirle que Estados Unidos estaba preocupado por el posible emplazamiento de misiles en Cuba. Y Gromyko, como decía después en una nota del presidente Kennedy, mirándole a la cara, le dijo que no era cierto. Y esto fue realmente una alta preocupación para el gobierno de los Estados Unidos. Tenían pruebas de que se estaba realizando y los soviéticos lo negaban. Verdaderamente, la situación era muy crítica. Después se supo, meses después, ya superada la crisis, que cuando las agencias de inteligencia norteamericanas decían al presidente que habían unos cuantos decenas de misiles no emplazados todavía en Cuba, que en ese momento ya habían 43 misiles operativos y colocados en sus plataformas de lanzamiento. El presidente Kennedy ya de hacía 2 años antes había decretado un bloqueo económico contra Cuba, producto de la crisis que se había venido generando entre los dos países. Pero fue el 22 de octubre, ya confirmado todos los elementos, que el presidente Kennedy convoca a la prensa y le informa que estaba declarando una cuarentena alrededor de Cuba, con varios círculos de exclusión, de que cualquier barco soviético que se acercara a Cuba, y habían varios de ellos caminos a Cuba, que llegase a los anillos de exclusión, debería ser inspeccionado por la Armada norteamericana que estaba ejerciendo el bloqueo, la cuarentena. Desde la Unión Soviética, el líder del momento, Nikita Khrushchev, advirtió que si tocaban un barco soviético, habría misiles nucleares sobre ciudades de Estados Unidos. Nunca antes ni nunca después ha habido una amenaza tan explícita. Pero lo cierto fue que se dieron unas situaciones intensas. Hoy día se sabe perfectamente los conflictos que enfrentaba el presidente Kennedy con el alto mando militar que quería invadir a Cuba, pero que los Kennedy, el presidente y el secretario de Justicia, Robert Kennedy, estaban conscientes de que eso detonaría una guerra. Los soviéticos no iban a permitir que ocuparan sus misiles en territorio cubano. Después de varias escaramuzas de inspección aérea, que Cuba respondió y que finalmente Fidel Castro le ordenó al general jefe de la división soviética desplegada en Cuba para la protección de los misiles, que utilizara sus misiles antiaéreos, y se derribó un avión U-2 que cayó por demás en territorio cubano. El mayor Anderson es la única baja que se sufrió durante la crisis de los misiles. Su cadáver estuvo embalsamado en Cuba por más de 2 meses, porque Estados Unidos de momento no reconoció que le habían derribado un avión U-2 para tratar de evitar la confrontación con los soviéticos. Superado el conflicto, este cadáver fue reclamado y fue repatriado. Verdaderamente, Cuba no participó en las negociaciones y por muchos años no entendió que efectivamente en las negociaciones los soviéticos habían logrado que Estados Unidos se comprometiera a no invadir a Cuba.
La solución del conflicto fue que los soviéticos retiraran sus misiles de Cuba y Estados Unidos desmontaba y retiraba los misiles que tenía instalados en Turquía en la frontera con los soviéticos. Mucho se habla ahora de similitudes con el caso de Ucrania. Hay grandes diferencias. En Ucrania no están instalados misiles nucleares, por un lado. Y por otro lado, no se ha hecho una amenaza explícita de ataque aéreo a los Estados Unidos. La única amenaza explícita que se ha dado y que conoció la prensa fue la ahora dimitente primer ministro de Inglaterra, que dijo explícitamente que se debían utilizar armas nucleares contra Rusia. Esos son los hechos objetivos. Y esta situación, como Kennedy resolvió el problema, para muchas personas, muchos expertos, muchos analistas, fue una de las causas que condenaron a muerte a Kennedy.